seguir trabajando en nuestro corazón. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu gran amor, por tu gracia, que es lo que hoy vamos a hablar, Señor. Dejamos todo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, bueno, pues hoy vamos a ver el tema de entendiendo la gracia. Y cuando pensamos en la gracia, nos suena así como, ¿qué tal, no? La gracia, está raro, ¿no? Pero bueno, pues vamos a ver, vamos a tratar de entender un poquito más qué es esto. ¿Qué es la gracia? Bueno, pues gracia proviene, vamos a verlo desde el lado del hebreo y desde el lado del griego. Desde el lado del hebreo, pensando en el Antiguo Testamento, y desde el lado del griego en el Nuevo. Gracia proviene de la palabra hebrea gen, que a su vez proviene de la raíz verbal hebrea hanan. Bueno, ¿y qué es qué? Hanan significa doblarse o inclinarse en bondad hacia alguien que inspira compasión. Es una palabra que se repite 80 veces en el Antiguo Testamento y sobre todo hace referencia a un favor que se hace de forma inmerecida. Es un favor que se hace sin que se haya ganado. Gen hace referencia al favor benevolente y este aparece 69 veces en el Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que hace referencia sobre todo esta palabra? Además de lo que ya habíamos comentado, hace referencia al favor que hace alguien grande hacia alguien pequeño, hace de alguien fuerte hacia alguien débil. Es decir, implica la idea de que alguien tiene supremacía sobre el otro ser, la otra persona, y está diciendo que le está haciendo ese favor de manera inmerecida. Si pensamos en el griego, bueno, pues la palabra griega charis es de donde viene gracia, que significa gracia, bendición, amabilidad, favor inmerecido. Nuevamente, no es algo que se reciba porque se gana, sino más bien se da gratuitamente. Y aparece 164 veces en el Nuevo Testamento. Entonces, el tema de la gracia no es simple, no es algo muy importante a los ojos de Dios y es por eso importante tratar de comprenderlo. Y vamos a ver por qué. Primeramente hay que ver, de acuerdo a Efesios 2:3, dice, como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados. Y a veces el mundo nos transmite la idea de que nos merecemos lo bueno. Es que yo soy una buena persona, me merezco lo bueno. Decretemos lo bueno porque es algo que nos merecemos. Pero realmente es contrario a lo que el mundo nos dice. En realidad no merecemos lo bueno de acuerdo a la escritura que acabamos de leer. Por naturaleza somos egoístas, groseros, guardamos rencor, nos mantenemos en envidia, tendemos a pelear con los demás y agrégale el etcétera que tú quieras, ¿no? Realmente, pues no nos lo merecemos. Pero sin embargo, lo que nos menciona la Escritura es que Dios tiene misericordia hacia nosotros. ¿Y qué es esa misericordia? La misericordia es compasión y piedad. Fíjate lo que dice ahí en Mateo 8:1. Cuando Jesús bajó de la montaña, lo siguieron grandes multitudes. Un hombre que tenía lepra se le acercó y se arrodilló delante de él. Señor, si quieres puedes limpiarme, le dijo. Jesús extendió la mano y tocó al hombre. Sí quiero, le dijo, queda limpio. Y al instante quedó sano de la lepra. Realmente la misericordia es una forma de poner en práctica esa gracia, ese favor inmerecido. La misericordia nos lleva a meter las manos en la basura con tal de ayudar a alguien. Y algo que tenemos que reconocer es que a veces nuestro corazón está en la basura, metido con todas esas cosas que nos dañan y lastiman a los demás. Igual que Jesús se acercó al leproso, Jesús se acerca a cada uno de nosotros. Pero fíjate cómo era Jesús. Jesús vio al leproso y no dijo, ay, qué asco. Así de lejitos, O sea, basta con que yo te diga, sano estás y se acabó. ¿No? Dice que agarró y lo tocó. Podía ver a alguien que estaba paralítico, que quizás tenía mucho tiempo sin asearse, que estaba ahí tirado, y sin embargo llegaba, se inclinaba y lo levantaba y decía, camina. No le importaba ensuciarse las manos.
no le importaba tocar a alguien que a lo mejor podía no lucir bien. ¿Por qué? Porque Dios es misericordioso y en Jesús vemos esa misericordia y ese amor. De esa misma forma como Él lo hace, lo sigue haciendo con nuestra vida. Fíjate lo que dice en Romanos 5. A la verdad, como éramos incapaces de salvarnos en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cuál es el origen de la gracia? ¿Cuál es el origen de la misericordia? El origen es el amor. Es lo que nos dice. Cristo murió, ¿no?, por nosotros que éramos malvados, incapaces de salvarnos. Y esto lo que hace es demostrar el amor que Dios nos tiene. O sea, hace evidente que Dios nos ama sobremanera. Porque no nos amó porque nosotros nos lo hubiéramos ganado. Ni llegó y dijo, tú eres muy bueno, eres casi un santo, ven, vas a estar conmigo en el cielo. La razón de que Jesús haya venido al mundo a morir un día en la cruz fue para poder reconciliarnos con Dios, a venirse a ofrecer el sacrificio por nosotros. Y lo hizo sin esperar a que nosotros fuéramos unas personas rectas. Fíjate, hay un video que quiero que podamos ver, igual y a lo mejor lo has visto, y quiero solamente tomarlo como punto de partida. Y ¿qué tal, no? La decisión. Dejar que todos mueran en el tren o que muera tu hijo. Una decisión a lo mejor complicada, ¿no? Yo no sé cuántos de nosotros haríamos eso. Si dependiera de ver a tu hijo querido y ser aplastado por el puente para que pueda cerrar y pasar el tren y no muera nadie, si lo haríamos así tan quitados de la pena, ¿no? Y realmente lo que expresa es ese, ¿no? O sea, lo hace y lo que hace es gritar de dolor, ¿no? Mi hijo murió. Mi hijo murió. Y por gente que ni a lo mejor ni se dio cuenta, ¿no? Está loco, ¿no? Sin prestar atención en lo que había ocurrido, sin prestar atención en qué había sucedido a su alrededor, sin darse cuenta en ese momento que alguien había hecho un sacrificio para que pudieran vivir y para que pudieran tener una nueva oportunidad. Ver gente que se estaba a lo mejor drogando, como la chava que estaba ahí, gente que a lo mejor venía discutiendo, viviendo su vida, cada quien como quería, pero llega ese momento y él toma esa decisión. A veces, cuando hablamos del tema de la gracia y lo que Jesús ha hecho por nosotros, nos cuesta trabajo entender lo que significa o lo que significó para Dios el ver morir a su hijo clavado en una cruz. Nos cuesta trabajo visualizarlo, nos cuesta trabajo verlo, y podemos a lo mejor ser como los que iban en el tren, indiferentes. O sea, ya él no fue su decisión, yo no lo obligué, yo no le dije que lo hiciera. ¿Y yo por qué tengo que corresponder a Jesús si yo no lo mandé a morir, no? Yo no fui el que lo hizo, yo no dije nada, yo no se lo pedí. Y podemos estar así, pensando de esa forma. Sin embargo, lo que vemos a través del sacrificio de Jesús es ese gran amor, esa gran compasión. Es esa gracia, es el accionar de esa gracia, donde no merecemos, pero Dios lo hace. Donde Jesús se entregó para que pudiéramos tener una oportunidad de reconciliarnos. Dice ahí en Romanos 6:1. ¿Qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? Cuando entendemos la gracia en nuestro corazón, en nuestra mente, eso nos lleva a cambiar nuestra forma de vivir. ¿Por qué si podemos decir que somos discípulos de Jesús, que somos cristianos, nos seguimos lastimando? A veces no pensamos en lo que significa esa gracia. No se trata de hacer algo porque la otra persona se lo merezca, o no causar dolor o no causar algún problema porque la otra persona se lo haya ganado. Por el contrario, la gracia significa darlo cuando no se lo ha ganado, cuando no se lo merece. Pero a veces nos aferramos y nos agarramos de ese gran amor de Dios
para seguir viviendo de la forma en que queremos vivir, ¿no? No se vale decir, ¿sabes qué? Pues Dios sabe que soy débil y me entiende, por eso sigo emborrachándome, sí, sigo engañando a mi esposa, sí, sigo sintiéndome enojado con tal persona, sí, miento a los que me rodean, es que Dios me entiende, Dios sabe cómo soy, sí, no hay problema, Él me entiende que tenga amargura en mi corazón, sí, Él me entiende que siempre amargura en los demás, Él lo comprende, sabe cómo soy, pero eso significa que no hemos entendido la gracia. Imagínate, ¿no? Imagínate que tú tienes un hijo, tu hijo amado, tu hija querida, y muere. Pero ¿sabes qué? José Juan necesita un nuevo hígado porque está muy mal. Y el hígado de tu hijo viene para acá y aquí lo tengo. Y luego me ves que salgo, me voy a mi casa y un día me encuentras saliendo de la cantina tirado ahí en el piso de borracho. ¿Qué vas a decir? El hígado de tu hijo está en ese hombre. Le diste la oportunidad de volver a empezar. ¿Qué estás haciendo con la oportunidad que recibió de volver a comenzar? ¿Cuál es el pretexto? Es que tenía un antojo tremendo, por eso me metí y me volví a alcoholizar. ¿Sabes qué? Necesitaba un nuevo corazón y me dieron el corazón de tu hijo. Y me ves después ahí drogándome, dañándome. ¿Qué vas a decir? ¿Qué podría yo decirte para que tú no te sientas mal? ¿Qué podría sonar justificable para decirte, ay, sí, yo sé, perdóname, que sí, yo sé que recibí la oportunidad gracias a tu hijo amado, querido, ¿no? Pero decidí seguir viviendo de la misma forma. Es que la necesidad, es que soy débil, entiéndeme, soy débil. Es que no hay forma de cambiar, no hay forma de hacerlo distinto. ¿Te bastaría eso que yo te dijera? Que justificara de esa forma y sabes que sí tengo el corazón de tu hijo. Y ya me lo dio, ¿qué? Yo puedo vivir como se me antoje, ¿no? ¿O pensarías, el corazón de mi niño está ahí? El corazón de mi niña está ahí, ve lo que está haciendo con la nueva oportunidad que recibió de vivir. Y cuando no entendemos la gracia de Dios, podemos caminar así sin entender, sin comprender la oportunidad que Dios nos da de caminar de una forma distinta. Pero nos aferramos a nuestra forma. Y fíjate ahí lo que dice en Gálatas. Gálatas 2:20 dice, he sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios que me amó y dio su vida por mí. Así es como se podía expresar Pablo. Decía, sí, yo sé, soy un golpeador de personas, voy y los saco de su casa a rastras. No, Beto sabe cómo los sacaba, ¿no? Los jalaba de los cabellos, los arrastraba por todos lados. Ay, yo soy de los que iban y estaba en contra de Cristo y los agarraba y los aventaba, ¿no? Pero, ¿sabes? Decía, ahora la vida que vivo la vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. La razón de poder caminar distinto es esa, la gratitud. En cambio no se hace porque sí, se hace porque te sientes agradecido. ¿Sabes qué? Gracias porque tu hijo me dio un corazón. ¿Cómo voy a agarrar y voy a lastimar lo que me dieron que significaba tanto para ti? ¿Cómo voy a agarrar y voy a tomar el hígado de tu hijo y voy a llenarlo otra vez de cosas que lo van a lastimar cuando era una parte del ser a quien tú amabas tanto? Y el sacrificio de Jesús, o sea, la oportunidad y el perdón no se pagó con cualquier cosa. No agarraron y le quitaron un cabello a Jesús y lo aventaron y ¿sabes qué? Con esto ya pagué que tuvieron una oportunidad de reconciliación, José Juan. No, fue con sangre. La sangre preciosa de Jesús fue la que fue utilizada para ese sacrificio. El dolor que sufrió. Entonces cuando Pablo podía llegar y decir, sí, soy una mala persona, sé que no he vivido de la forma correcta, sé que he caminado mal, ¿sabes qué? Voy a cambiar. ¿Por qué? Porque ya mi vida no tiene sentido sin Dios, porque lo hago por Dios, porque lo hago por mi Dios que me ha amado tanto, que me da la oportunidad de volver a empezar. ¿Cómo se expresaba Pablo? Yo soy el peor de los hombres,
Soy el peor, yo soy el peor, el más grande pecador de todos. Así se podía expresar Pablo. ¿Cuántos de nosotros nos expresamos, sabes qué? Sí, soy malo, soy el peor pecador de todos. Yo necesito de Dios. Y gracias a Dios que de veras puedo estar aquí y entonces voy a tratar y me voy a esforzar por hacer las cosas distintas. ¿Cuántos de nosotros podemos hacer eso? Porque entonces, si no, ¿por qué tenemos y seguimos teniendo las mismas situaciones y los mismos problemas? La misma cuestión en el corazón que no cambia. Y sabes, lo contrario a esa gracia es el odio. Parte. No significa que la gracia de Dios solamente sea el perdón. Decíamos que es dar algo, un regalo de forma inmerecida. Pero involucra también el perdón. Pero si pensamos en el odio, es contrario a eso. Ahora, piensa, fíjate, nada más voy a tocar unos puntos. El odio, uno de los odios más grandes en los matrimonios es el odio en la pareja por cosas del pasado. Fíjate lo que dice, quiero darte un ejemplo de algo que pasó ahí en Génesis. Hemos leído, ¿no? Hace 2 o 3 semanas, cómo no, Adán y Eva comieron del fruto prohibido, se alejaron de Dios, pero fíjate algo que a veces no vemos, dice en Génesis 3:9, pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? El hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo? Le preguntó Dios, ¿acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Él respondió, la mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo lo comí. Entonces Dios el Señor le preguntó a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? La serpiente me engañó y comí, contestó ella. ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Sabes qué? Adán y Eva no perdieron una casa, no perdieron un auto, no perdieron el dinero de la lotería, perdieron todo. Adán pudo haberle dicho a Eva, ¿ves? Por tu culpa nos corrieron del jardín. Aquí teníamos todo, teníamos comida, ¿no? Teníamos agua. Yo no tenía que andar ahí en el desierto viendo cómo hago crecer flores. Yo ni sé hacer eso, ¿no? Ver cómo hago que salga comida de la tierra. Yo cómo lo voy a hacer. Pero ¿sabes qué? Es tu culpa. Porque tú agarraste y hiciste lo que nos dijo Dios que no. Tú agarraste y tomaste el fruto y te lo comiste. Y me lo diste. ¿Ves? Es tu culpa. ¿No? Que agarrara a Eva y le dijera a Adán, es tu culpa, Adán, ¿ves? Porque no me cuidaste, no me protegiste. Por eso se aprovechó de mí la serpiente. Por eso Satanás se aprovechó de mí, porque tú no agarraste y me cuidaste, es tu culpa. ¿No? Y a veces, por cosas más simples, agarro y se vuelve una campaña, una batalla campal ahí en casa. ¿Qué será cuando pierdes todo? Sin embargo, Adán y Eva en algún momento entendieron, ¿sabes qué? No, es mi responsabilidad. Y los vemos juntos. ¿Y por qué sabemos que no? Pues porque después los vemos juntos y tuvieron hijos juntos. Pero ¿cuál sería nuestra actitud? ¿Cómo actuaríamos nosotros? ¿Tomaríamos esa actitud de no, pues no la estamos tomando ahorita? Y no estamos perdiendo el paraíso. ¿Cuál es la actitud? Pero ¿sabes qué? Cuando entiendes la gracia, puedes llegar y perdonar eso que está costando en el pasado. El perdón es vital. Fíjate, la gracia involucra perdón, un perdón inmerecido cuando hablamos de la gracia. ¿En tu corazón existe alguna cosa que no has perdonado aún? Pregúntate. O sea, piensa en lo de atrás, en aquello que cada vez que hay un problema vuelve a salir. Ay, pero... Bien me acuerdo, bien me decía mi madre acerca de ti. Ya me habían advertido. Y yo que ahí voy. ¿No? A veces tu pareja no va a poder compensar el daño que te ha hecho. ¿Sabes cuál es el error? Querer cobrarle a tu pareja lo malo que te hizo. Quererle cobrar a tu familia lo malo que te hizo. Quererle cobrar a tus hermanos lo malo que te hicieron. De alguna forma te tienes que desquitar. Cuando sientas que ya te desquitaste y que ya pagaron sus culpas contigo, entonces ahora sí voy a perdonar, porque mientras no me paguen, mientras no sienta que satisfacen mi sed de venganza, entonces no voy a perdonar. Y ese es el problema. Por eso es que es tan importante que en nuestro matrimonio pongamos en práctica la gracia. Por eso es tan importante que en nuestra familia pongamos en práctica la gracia. Fíjate ahí en Lucas, no voy a leer todo, y lo hemos leído ya ahí la parábola del hijo pródigo, pero sí quiero ahí, si no está aquí, si puedes tenerlo ahí a la mano,
en Lucas 15, versículo 1, perdón, versículo 11, Lucas 15, 11. Algo que sabemos que el hijo exigió su parte de la herencia, agarró, se fue, hizo lo que quiso y ya después se gastó todo y ya dijo, ay, pues voy a regresar a casa de mi padre, voy a regresar. O sea, allí seguro voy a tener aquello que me hace falta, ¿no? Pues allí sobra la comida. Dice en el versículo 20, así emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos, pronto traigan la mejor ropa para vestirlo, pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies, traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete. Porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida, se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron la fiesta. El perdón verdadero no espera que la otra persona pida perdón. Si vivimos la vida esperando a que nos pidan perdón, a veces va a ocurrir y a veces no. ¿Y qué vamos a hacer entonces? ¿Nos vamos a quedar con eso en el corazón? Esperando a que la otra persona se dé cuenta de su grave error y de cómo nos lastimó y de cómo nos ofendió y del daño que nos hizo. Y si nunca se da cuenta, y si para la otra persona no había nada malo en lo que hizo, ¿qué vamos a hacer? Pues nos vamos a quedar esperando, porque nunca lo va a entender y entonces nunca va a pedir perdón. Cuando entendemos la gracia de Dios y compartimos esa gracia hacia otras personas, entonces podemos llegar y decir, voy a perdonar. No se lo ganó, no es porque se lo merezca, simple y sencillamente es algo que quiero hacer. Porque el perdón verdadero empieza pensar más en el corazón del otro que en uno mismo. Fíjate, ¿qué cosas no has perdonado aún? Hay algunos que siguen manteniendo rencores con sus padres, quizás por un abandono, quizás por una situación de divorcio, quizás por alguna situación complicada. Pero hasta que no perdonamos, sea cual sea el caso, seguimos cargando un lastre y seguimos cargando piedras en nuestra espalda, hasta el momento en que podemos perdonar. Y perdonar no es ser indiferente, porque tú dices, ay, yo camino con un buen corazón, yo estoy bien, nada más te ignoro, nada más no te veo, ¿no? Y creemos que entonces ser indiferente es perdonar. No, ser indiferente no es perdonar, nada más nos engañamos, evitamos el contacto directo, ¿no?, a los ojos. Yo les decía que así tenía una exnovia con la que terminamos mal, y cada vez que yo la veía en la universidad, hacia lo lejos, y los dos hacíamos lo mismo. Ella agarraba, se subía y yo me bajaba, ¿no? Estamos en el edificio y uno subía y yo bajaba, o al revés, ¿no? Hasta el día en que los dos tratamos de irnos al lado contrario donde veíamos que venía el otro y nos topamos de frente, ¿no? Qué bueno verte, cómo te echo de menos, ¿no? Pero la realidad es que no era así. Nos evitamos, yo la veía y sentía que el estómago se me revolvía y no podía ni tolerar acercarme a él, ¿no? No podía tolerar acercarme a los lugares donde habíamos estado. Verla de frente era como, quién sabe qué sentiría, ella nunca le pregunté eso. Hasta el momento en que recuerdo que me senté con alguien en la universidad y empezamos a estudiar la Biblia, hasta ese momento pude sentir lo que era eso, caminar sin esa carga, y poderla ver de frente y hasta poderme sentar a platicar con ella y ver qué es lo que pasaba, cómo estaba en su vida, ya sin carga, sin peso, sin nada más, sin ninguna otra razón más que ya volver a empezar. Pero fíjate, hay efectos negativos, o sea, la ciencia también nos dice que hay efectos negativos por no perdonar. ¿Cuáles son esos efectos? La ira, el enojo, la tristeza y la amargura, la confusión, la depresión y la ansiedad. Son cosas que trae el no perdonar. Además, ¿sabes cuál es lo que pasa? Que esto se empieza a reproducir y entonces llevas tu ira y tu amargura a nuevas relaciones con nuevas personas. No te hicieron nada, pero también las agarras y te encargo. Uy, ay, mira, ya le habló él. Ahora con los dos la agarro. Ella, mira, ya le habló. Ahora con las dos. Y empezamos a llevarnos esas cosas con otras personas.
La imposibilidad de disfrutar el presente. Siempre estás pensando en el pasado, y que me hizo, y que me dijo, y no puedes vivir feliz. Conflicto con tus creencias espirituales, y eso es obvio, porque ves esto y sientes odio, ¿y qué crees que va a pasar? Te sientes culpable. Ay, otra vez, no lo tolero, no la tolero. Dificultad para conectar con nuevas personas. Te empieza a privar de que tu corazón pueda crear nuevas relaciones sanas. Esto lo dice la ciencia. Digo, lo vemos en la Biblia, pero lo vemos en la ciencia. Fíjate, ahí, The Journal of the American College Cardiology, dice así, en el 2009 publicó un artículo que decía que albergar ira y hostilidad se asociaba con un mayor riesgo de enfermedad coronaria. Imagínate hasta dónde llega el enojo, ¿no? Y la falta de perdón, que hasta te puede dar un problema cardíaco por no perdonar, pero nos aferramos y a veces hasta se siente en el pecho, ¿no? No me acuerdo, que cuando la veía se me revolvía todo y el pecho está. Dice Nila Gou, perdón mi pronunciación, psicóloga clínica y profesora asistente de psiquiatría y ciencias de la Escuela de Medicina de la Universidad Johns Hopkins en Baltimore. Dice, la ira es una forma de estrés, por lo que cuando nos aferramos a la ira es como si estuviéramos activando la respuesta de estrés del cuerpo o la respuesta de lucha o huida crónicamente. Sabemos que activar esta respuesta de forma crónica lleva al desgaste del cuerpo. Te sientes cansado, no perdonas y te sientes agotado. Es una consecuencia de no querer perdonar. Sin embargo, los beneficios de perdonar, ¿cuáles son? Relaciones más sanas, mejora la salud mental, disminuye la ansiedad y el estrés y la hostilidad, hay menos síntomas de depresión, disminuye hasta la presión arterial. Mira, hasta la presión arterial baja, perdón. El sistema inmunitario se vuelve más fuerte, mejora la salud del corazón, ¿no? Obviamente ya te está dando el ataque nada más de ver a la persona con la que tienes un problema, y aumenta la autoestima. Todas esas cosas son beneficios. ¿Qué más? ¿Qué otro beneficio? Un estudio publicado en The Annals of Behavioral Medicine en 2016 se encontró que con el tiempo los aumentos en el perdón se asocian con disminuciones en el estrés. Te baja el estrés. O sea, la ciencia lo prueba, por si tienes algún problema. Ay, es que la Biblia dice que... No, la Biblia lo dice, Dios lo sabe, y aparte, la ciencia lo muestra. Fíjate lo que dice Marcos, ¿cómo podemos, cuáles son algunos consejos para poder perdonar? Tú dices, bueno, ¿y ahora cómo le hago? Marcos 11:25 dice, y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. Orar nos ayuda a perdonar. ¿Por qué lo menciona Jesús cuando está hablando de la oración? Porque sabe que la oración puede transformar nuestro corazón, nos ayuda a ser empáticos, nos hace menos críticos. Fíjate, hay un estudio por ahí que se hizo con 151 participantes y se observó que aquellos que dijeron una breve oración, fíjate nada más, una breve oración de 3 minutos por su pareja romántica, y con eso mostraron disminuciones estadísticamente significativas en los motivos para tomar represalias contra su pareja cuando se cometieron ofensas después de esa oración. O sea, oraron 3 minutos, ni siquiera mucho, 3 minutos por su pareja, luego tuvieron un problema y eso disminuyó la intención de ir y vengarse, de ir y desquitarse, de sentirse justificado en comparación con los que no lo hicieron. Este es un estudio que se publicó en International Journal of Psychology en 2015. La oración cambia. Dios nos lo dice y lo ha dicho por miles de años. Y la ciencia en el 2015 encontró que sí, que la oración te ayuda a perdonar. Dice ahí en Colosenses 3, versículo 12. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos llamados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. El perdonar es una decisión, hermano. Amigo, perdonar es una decisión. Dice ahí Kevin
Gilialan, psicólogo clínico, dice que para perdonar solo se requiere disciplina, fuerza interior e intención. O sea, la ciencia también te dice, ¿sabes qué necesitas para poder perdonar? Decídete a hacerlo, ten la intención de hacerlo, disciplínate para hacerlo. Eso es lo que te dice la ciencia. Y Dios también nos lo dice, nos lo ha estado diciendo, revístanse en esto, miren, vean, es una decisión. Si observas, fíjate, y tú puedes buscar los estudios que quieras acerca de cómo perdonar. Ninguno te dice que para perdonar a alguien esperes a que te pidan perdón o que compensen el daño que te hicieron. No. La psicología inclusive te dice, es una cuestión tuya. Tú decides si quieres perdonar o no quieres perdonar. Es una decisión tuya. Lo que no es perdón, ¿qué no es perdón? Justificación de las ofensas. El perdón no justifica ni minimiza la ofensa. A veces no perdonamos porque creemos que con eso justificamos lo que la otra persona hizo. No. Cuando tú perdonas no significa que estás de acuerdo con lo que la otra persona hizo mal. Simple y sencillamente has decidido dejar de cargar eso dentro de ti, en tu corazón. Levantar la pena al opresor. Si la pena es distancia y entiendes que seguir en distancia es lo mejor, pues hazlo. Perdonar no significa levantar la pena al ofensor. Y esto significa cuando tú padeces continuamente esta situación. Imagínate que estás casado, estás casada y se la viven golpeando, ¿no? Imagínate, vamos a ponerlo así. Que tu marido te agarra a golpes todos los días. No. Perdonar no es que te quedes a ver cuándo te matan. Eso no es perdonar. Pues, tengo un buen corazón y por eso estoy aquí, agarro. Yo ya aguanté el golpe en la cabeza y ayer me aventó los platos y el otro día me agarró con un cinturón y la otra fue a puño limpio. No, no. Dios no te dice que te esperes a ver cuándo te matan. Fíjate, o sea, sí habla la Biblia acerca de que cuando te obligan, ¿no?, a llevar una milla, la lleves 2, si te piden tu capa, también tu muda, o sea, es decir, da el extra. Cuando te obligan, y lo das con un corazón correcto, un corazón que acepta y un corazón que perdona. Pero cuando no, fíjate lo que dice Hechos 22-25. Cuando lo estaban sujetando con cadena para azotarlo, Pablo le dijo al centurión que estaba allí: ¿permite la ley que ustedes azoten a un ciudadano romano antes de ser juzgado? Al oír esto, el centurión fue y avisó al comandante: ¿qué va a hacer usted? Resulta que este hombre es ciudadano romano. Y más adelante en el 27 dice: el comandante se acercó a Pablo y le dijo: dime, ¿eres ciudadano romano? Sí, lo soy. A mí me costó una fortuna adquirir mi ciudadanía, le dijo el comandante. Pues yo tengo de nacimiento, replicó Pablo. Los que iban a interrogarlo se retiraron enseguida. Al darse cuenta de que Pablo era ciudadano romano, el comandante mismo se asustó de haberlo encadenado. O sea, Pablo no dijo: pues sí, denle, ¿me van a dar? Órale, encadénenme, sí, encadénenme. A ver, usted puede hacer eso, ya lo habíamos comentado en alguna ocasión, no habíamos visto la escritura. No, Dios no quiere que te quedes a ver a cuánto te llevan a la tumba. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Busca la ayuda. Busca la ayuda en la iglesia. Busca la ayuda legal si es preciso. Cada caso es particular y no podemos generalizar. Y no significa que porque un día te gritó tu marido lo vas a querer ir a meter a la cárcel. No estamos hablando de eso. O sea, sí, no. No lo vas a decir que aquí le estamos dando consejo de que apenas te hace algo tu esposo o tu esposa y ya lo quieres ir a demandar. No. Hay casos específicos, cada caso es especial y hay que ser muy cuidadoso. Por eso es que hay que buscar ayuda, hay que buscar guía. Primeramente tenemos la iglesia para poder llegar y hablar las cosas y tratar de mejorar esas situaciones de carácter. Pero también es cierto que a veces se tiene que proceder de otra forma. Entonces hay que ser muy cuidadosos, ni una cosa ni otra. No se vale. Y eso, tristemente, por eso luego a veces no se atienden casos reales, ¿no? Porque ya por cualquier cosa demandan al marido y lo quieren meter a la cárcel, porque apenas les hizo así con la rosa, ¿no? Un pétalo. Ya voy a demandarte. No, tenemos que ser muy cuidadosos. ¿Ok? ¿Qué has hecho con lo que Dios te ha dado? 1 Corintios 15:10 dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y la gracia que Él me concedió no fue infructuosa. Al contrario, he trabajado con más tesón que todos ellos.
aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Nuevamente Pablo diciendo, yo sé quién soy, yo sé quién era, yo sé lo que hice, y yo sé que caminé muy mal, y hice muchas cosas malas. ¿Y sabes qué? He trabajado más que los demás. No voy a pagar lo que Dios hizo por mí, pero simple y sencillamente he querido dar más de mí, darle más a Dios. ¿Qué has hecho con tus hijos? ¿Qué has hecho con el matrimonio que Dios te regaló? ¿Qué has hecho con los padres que Dios te dio? ¿Qué haces con ellos? ¿Cuál se parece? ¿Qué familia se parece más a la tuya? ¿La que agarran y se están gritoneando después de cada reunión? ¿O la que terminan felices? ¿A cuál se parece más tu familia? Hay que entender a veces que veas tantas cosas que Dios nos regala y las convertimos en una maldición. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con ello. La máxima expresión del perdón, Lucas 23:33, dice: cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, lo crucificaron allí junto con los criminales, uno a su derecha y otro a su izquierda. Padre, dijo Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mientras tanto echaban suertes para repartirse entre sí la ropa de Jesús. Yo creo que un mayor ejemplo no hay. Que te estén golpeando, que te estén latigando, que te estén burlando, se estén burlando de ti, que te hayan quitado tu ropa y todavía ahí delante de ti se le estén repartiendo, que te ofendan, que te escupan, y todavía decir, perdónalos Dios porque no saben lo que hacen. Y nuevamente ves la gracia en acción. Es súper complicado, súper difícil. No es sencillo llegar a tener este corazón. Yo no sé qué haría, Si a mí me agarran y me están dando de golpes y están duro y duro y duro y duro y me están ofende y me están diciendo de groserías y se burlan todavía, yo no sé qué tomaría, pero dudo mucho que yo haría algo así. Sin embargo, esa es la expectativa que debe estar para nosotros. Es hacia el lugar a donde debemos caminar, a decir, necesito Dios que me ayudes a poder practicar la gracia hacia otras personas, poder perdonar de corazón. Me cuesta, mi corazón está duro, es roca comparado con esto. Mateo 18:21 dice, perdón. ¿Sabes qué es lo que sabes? Ahí sí me puedes acompañar, que no está acá. Mateo 18, versículo 21, dice: Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? No te digo que hasta 7 veces, sino hasta 77 veces, le contestó Jesús. Por eso, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a hacerlo, se presentó uno que le debía miles y miles de monedas de oro. Como él no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su esposa y a sus hijos, y todo lo que tenía, para así saldar la deuda. El siervo se postró delante de él. Tenga paciencia conmigo, le rogó, y se lo pagaré todo. El Señor se compadeció de su siervo, le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. Al salir aquel siervo, se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata. Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. Págame lo que me debes, le exigió. Su compañero se postró delante de él. Ten paciencia conmigo, le rogó, y te lo pagaré. Pero él se negó. Más bien, fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. Cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. Entonces el siervo mandó llamar el señor mandó llamar al siervo. Siervo malvado, le increpó, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti? Y enojado, su señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía.
así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. ¿Sabes qué es lo que Dios espera? Dios espera que cuando nos da su gracia, podamos entenderla en el corazón y aplicarla también a otros. Que cuando entendemos el perdón que Dios nos da, podamos aplicarlo también hacia otras personas. ¿Cómo somos? Dios, ¿qué nos perdonó? Piensa lo que Dios te perdonó. Cada uno. Piensa lo que necesitas que Dios te perdone. ¿Cuántas cosas hiciste? ¿Cuántas cosas has hecho? ¿Cuántas cosas sigues haciendo? Pero ¿sabes qué? Agarramos después y vemos al otro que está al lado y nos ha hecho algo y agarramos y casi lo queremos ahorcar. ¿Por qué me hiciste esto? ¿Por qué me trataste así? Eres un grosero. No me hablas, no me dices. ¿Qué te pasa? Te di y no me diste. Hice y tú no hiciste nada a cambio. Y casi parece que lo queremos ahorcar a la persona y queremos desquitarnos. O sea, no es solamente el plan de que entienda eso que te hizo daño, es que quieres el desquite, es que quieres vengarte. Y es cuando Dios dice, ¿sabes qué? Yo espero que tú entiendas, si yo te perdoné toda la deuda, si yo te puedo perdonar toda la deuda que tú tienes conmigo, yo espero que tú puedas perdonar esa pequeña deuda que tienen tus hermanos, tus amigos, tu familia, que la perdones de corazón. Eso es lo que yo espero. No perdonar a otros causa dolor en los que te rodean, causa dolor en los que me rodean. No perdonar le causa enojo al Señor. ¿Has pensado en eso? No perdonar causa enojo. No dice aquí que el Señor dijo, está bien, no te preocupes. Si quieres saber si te puedes llevar, no sé, 2, 3 meses, sí, déjalo ahí que pague en la cárcel. 2, 3 meses, bueno, está bien, 1 año. Llévate 1 año en perdonar. Llévatelo con calma. No, el Señor se enojó. No fue cualquier cosa, se enojó. Y nosotros perdemos de vista que Dios se enoja cuando nosotros no podemos entender todo lo que Él nos perdona y nosotros no podemos perdonar. ¿Qué es lo que queremos hacer? Pero ¿sabes lo peor de todo? Si no perdonamos a otros, Dios no nos perdona. Y eso es algo que tiene que estar en nuestra mente. Si no perdonamos, Dios no nos perdona. Creamos lo que creamos, pensemos lo que pensemos. Es que ¿cómo va a ser posible si Dios me ama mucho? Es que tú no sabes, pero Dios sí sabe cómo me trató. No. Dios no te perdona, no pone aquí una cláusula que diga, pero mira, si te hicieron de veras tanto daño, entonces no hay problema. No. Si no perdonamos de corazón, Dios no nos perdona. Y un último punto que me gustaría, antes de tomar nuestra Santa Cena el día de hoy. Romanos 5:9 dice, y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón por medio de Él seremos salvados del castigo de Dios. Porque si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por la vida. Hermanos, no podemos vivir angustiados. ¿Qué hacemos con lo que vimos ahorita? Si tú dices, soy un rencoroso de primera, hay muchas cosas que perdonar. Y eso que ya soy cristiano, y eso que soy un discípulo. Y entonces agarras y dices, ya, no vale nada la vida. Ahí está. No, Dios no quiere que vivamos así. Nosotros no somos salvos, ni podemos tener una relación con Dios por nuestros hechos. No es por eso que podemos estar con Dios. Yo te pregunto, si yo les digo, levanten la mano los que crean que van a irse al cielo, ¿cuántos van a levantar la mano? ¿Cuántos dirían, yo creo que yo, o sea, no de que creo, a lo mejor no, sino yo tengo la certeza de que voy a estar con Dios en el cielo? Hasta puede sonar orgulloso, ¿no? Es que soy bien bueno, yo sí tengo ya asegurado mi pase al cielo, ¿no?
Pero no se trata de eso, sino más bien de comprender que Dios nos ama y ha hecho todo para que podamos estar con Él. No es por nuestras acciones, o sea, no significa que si tú no has puesto en práctica el perdón, ya estás condenado y te vas a ir al infierno. Pues ya mejor cerremos nuestra Biblia, vayamos a nuestra casa, disfruta lo que te queda de vida, porque cuanto mueras vas derechito al infierno. Lástima, ni modo, puedes arreglarlo. No, no trata de eso. Fíjate lo que dice Efesios 2:8. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. No es por obras. Nadie se puede jactar y decir, yo me gané el cielo, listo, yo he sido bien bueno. ¿No? Mira, no significa que no debamos esforzarnos por vivir una vida recta. Nuestras acciones de hecho muestran quiénes somos. Como decía Juan, ¿cómo sabes quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo? Sí, no, o sea, en las acciones se ve quién es quién. Pero las acciones no son lo que te da la salvación. Tus hechos no son lo que te da la salvación. ¿Cuántas veces te has equivocado? No te quita tu salvación. No hace que tú un día no puedas estar en el cielo. Eso no es el asunto, ¿no? ¿Pecaste? Pues confiesa y arrepiéntete y ya. Ya te equivocaste 1000 veces. Pues, digo, hay que hacer algo, pero pues ya confiesa y arrepiéntete y ya, trata de hacer las cosas diferentes. Ya, o sea, no. Aquí no vamos a mandar a nadie al infierno. No. Algo que debe de ser, fíjate, algo en lo que a veces muchas veces hemos caído, es que pensamos que no vamos a estar con Dios porque nos equivocamos. Y si a lo mejor hiciste algo malo y lo confesaste, y luego agarras y saliendo perdiste el control y le gritaste al que te estaba aventando el carro, y mueres en ese momento, me voy a ir al infierno. Ya volví a pecar. Y justo acababa de hablar de este tema y mira otra vez, ya estoy ahí con las, ¿no? Haciendo lo mismo. No, o sea, no son tus acciones, no depende de ti el que puedas estar con Dios. Es ahí entonces donde te lleva a valorar la misericordia de Dios, la gracia de Dios, porque no es eso lo que te da esa oportunidad de estar con Dios. Dios te lo está diciendo, que te lo está regalando. Si quieren que te esfuerces en vivir rectamente, que yo me esfuerce en vivir rectamente, sí. Pero una vez que tú aceptas a Jesús como tu Señor y Salvador, que decides comprometerte, que ya estás con Él, que estás haciendo su voluntad, que has decidido volverte a Él, que te estás esforzando por hacer las cosas, y no por otra, no porque te obliguen, sino porque estás agradecido. Ya, o sea, no podemos estar temiendo siempre que nos vamos a ir al infierno. Y desafortunadamente algunos hemos caído en eso. Yo he caído en eso. En sentir inseguridad de que si me voy a ir al cielo, es que mira, ya volví a regarla, ya me volví a equivocar. Otra vez. Y a veces pienso, no, si hoy viene Dios, si hoy regresa Jesús, ¿quién sabe cómo me va a ir? Pero esas son dudas que no son de Dios. Entonces, es más bien al contrario, debe despertar nuestra gratitud a Dios. Siéntete animado, siéntete gozoso, porque es el regalo que Dios te está dando. Y lo que quiere es sí, que podamos llevar esa gracia a otros, podamos compartir lo que Él nos da con otras personas, y créeme que eso hace toda la diferencia, Acompáñame, por favor, vamos a orar por nuestra Santa Cena, en nuestra caminar, y de veras hacer algo distinto. Si nos hemos equivocado, pues cambiemos, hagámoslo diferente y mostremos esa gratitud precisamente por el regalo de Dios. La gracia es el favor, bondad y benevolencia inmerecida, y parte de esa gracia a alguien es perdonar. Dios es fuente de esa gracia. La gracia tiene sus bases en el amor. Busquemos tener esa familia, ese entorno lleno de gracia, donde sea que caminemos, que podamos estar así, sabiendo que podemos dar a los demás lo que Dios nos ha dado. Los más afectados por no perdonar, ¿quiénes somos? Nosotros mismos. Perdonar es una decisión, y eso debe quedar muy claro en nosotros. La oración nos ayuda a perdonar. Jesús nos dio ejemplos enormes para perdonar.
Y sí, no dudemos de nuestra salvación. Digo, a menos que tú te la pases pecando intencionalmente, bueno, ya es otra cosa, pero no dudes de tu salvación. Arregla lo que tengas que arreglar. Todos tenemos que hacer eso, todos nos equivocamos, todos tenemos que buscar ese arrepentimiento continuo en nuestro corazón y buscar hacer las cosas diferentes. Pues agradecemos a Dios por su gran amor, por su compasión, por su benevolencia, por esa gracia que nos regala cada día. Y pues eso sería todo por mi parte en la clase de hoy. Vamos con una canción más. Gracias.